Imagínate esto, un niño recién nacido, abandonado en el lodo de una pocilga por la misma mujer que le dio la vida, dejado ahí para que el mundo se lo tragara. Suena como el final de una historia, ¿verdad? Pero te prometo que es el comienzo de un milagro tan increíble que te hará cuestionar todo lo que crees saber sobre la fe y el destino. ¿Crees que Dios todavía manda ángeles a la tierra? Quédate conmigo, porque estás a punto de conocer a uno que no tenía alas, sino 4 patas y un corazón, guiado por el cielo. Si crees que la fe mueve montañas y que los milagros son reales, suscríbete ahora mismo a este canal y dale me gusta a este video para que la bendición de Dios llegue a tu hogar y nunca te falte su protección divina. El sol se derramaba como miel derretida sobre el pequeño y polvoriento pueblo en las afueras de Jalisco, un lugar olvidado por el progreso, donde las casas de adobe parecían suspirar bajo el peso del calor y del tiempo. Aquí, el silencio no era paz, sino el ruido sordo de la resignación, de los sueños rotos y de una pobreza que se pegaba a la piel como el polvo del camino. En este rincón del mundo, donde cada día era una lucha silenciosa por la supervivencia, el aire mismo estaba cargado de una tristeza antigua. Era el escenario perfecto para una tragedia, un lugar donde la desesperación podía fácilmente echar raíces y florecer en la más oscura de las flores, una que estaba a punto de abrir sus pétalos al caer la noche. Al borde de este pueblo, donde los caminos se desdibujaban en el campo, caminaba Daniela. Su figura era un nudo de tensión, sus ropas gastadas y su mirada, dura y vacía, parecía no ver el paisaje, sino un infierno personal que ardía dentro de ella. Tenía la juventud marchita en el rostro, reemplazada por un resentimiento tan profundo que le marcaba las comisuras de los labios. No caminaba, huía de sí misma, del llanto débil que aún resonaba en sus oídos y del bulto de trapos sucios que cargaba en sus brazos. Cada paso era una sentencia, un adiós a la última pizca de humanidad que le quedaba, mientras se dirigía a una granja abandonada que sería el altar de su sacrificio impío. En su mente no había espacio para la culpa, solo para el veneno de la amargura. El hombre que le había jurado un futuro, que le pintó un mundo lejos de la miseria, se había desvanecido como el humo, dejándola con el estómago vacío y el vientre lleno. Este niño, este pedazo de carne que lloraba, no era su hijo. Era un grillete, el ancla que la ataría para siempre a la vida que odiaba. Era el rostro de su fracaso, la prueba viviente de su estupidez. Deshacerse de él no era un acto de maldad para ella, sino una cirugía desesperada para extirpar el cáncer de la esperanza fallida que la estaba matando por dentro. Creía que sólo así podría empezar de nuevo, sin saber que estaba borrando su alma. Llegó a la pocilga, y el olor agrio a lodo y excremento la golpeó, pero no se inmutó. El hedor de afuera no era nada comparado con la podredumbre que sentía por dentro. Los cerdos gruñeron, removiéndose en el fango, ajenos al drama sagrado y profano que estaba por ocurrir. Con una frialdad que helaría la sangre, Daniela desenvolvió ligeramente los harapos. Por un instante, la diminuta cara del recién nacido quedó expuesta a la luz moribunda del crepúsculo, unos ojos cerrados, una boca que se abría en un gemido silencioso. No sintió una punzada de amor ni de piedad, solo un alivio gélido, el alivio de quien se deshace de una carga insoportable que amenaza con hundirla. Y entonces lo hizo. Con un movimiento rápido y mecánico, depositó al niño en el fango espeso y frío. El cuerpecito se hundió ligeramente y un llanto agudo, casi felino, rasgó el aire por un segundo, antes de convertirse en un quejido débil, casi imperceptible. Para Daniela, ese sonido fue el punto final, la confirmación de su decisión. No miró atrás. No podía permitírselo. Se dio la vuelta y se alejó con pasos rápidos, su silueta recortada contra el
Último resplandor del día. Mientras se alejaba, una extraña levedad la invadió, la falsa libertad del que ha cortado sus lazos con el mundo, sin darse cuenta de que también ha cortado su conexión con el cielo y con su propia alma. A unos cuantos caminos de distancia, en una casita humilde que olía a manzanilla y a fe, la vida transcurría a un ritmo completamente diferente. Ahí vivía Consuelo, una anciana cuya piel era un mapa de arrugas dibujado por 75 años de sol, trabajo y oraciones. Su espalda estaba encorvada, sí, pero su espíritu se erguía tan alto como el campanario de la iglesia. En la penumbra de su cocina, iluminada por una sola veladora, sus manos nudosas y expertas desgranaban una mazorca de maíz. Cada movimiento era lento, deliberado, como un rezo. En su pequeño mundo no había espacio para el rencor, solo para una gratitud inmensa por el simple milagro de estar viva un día más. Cuando la noche terminó de cerrar su manto sobre el pueblo, Consuelo se sentó en su vieja mecedora de madera que crujía como si le contara historias del pasado. Tomó su rosario, las cuentas de madera pulidas por décadas de súplicas y agradecimientos, y comenzó su ritual nocturno. No eran solo palabras repetidas de memoria. Cada Ave María era una conversación íntima con la Virgen. Cada Padre Nuestro una entrega total a la voluntad de Dios. Pero esa noche, algo era diferente. Una inquietud inexplicable se le anidó en el pecho, una punzada de angustia fría y afilada que no lograba entender. Sentía como si un alma en algún lugar estuviera gritando en silencio y solo su corazón pudiera escucharlo. «Dios mío», susurró al aire quieto de la habitación, sus ojos cerrados con fervor. «Padre Santo, te pido que esta noche cuides a todos tus hijos desamparados, a esas almas perdidas que vagan en la oscuridad sin encontrar consuelo ni esperanza. Mándales una señal, Señor. Envíales un ángel que les recuerde que tu amor es más grande que cualquier sufrimiento». Su oración no era una petición egoísta, era un abrazo espiritual enviado al universo, una ofrenda de su propia paz para quien más la necesitara. No sabía cuán literal y urgentemente su plegaria sería escuchada, ni que su fe estaba a punto de convertirse en la brújula para un milagro. Lejos de allí, en los campos abiertos que rodeaban el pueblo, una figura majestuosa se movía bajo la luz pálida de la luna creciente. Era Centella, un caballo de pelaje oscuro y brillante como la obsidiana, cuya presencia era una leyenda local. Nadie sabía de dónde había venido, simplemente apareció una tarde de tormenta, años atrás, y desde entonces se convirtió en el guardián silencioso de esas tierras. Era un animal imponente, de ojos grandes y líquidos, que parecían contener una sabiduría ancestral, una inteligencia que trascendía lo animal. La gente del pueblo lo respetaba, viéndolo no como una bestia, sino como un espíritu libre, un regalo de la naturaleza. De pronto, Centella se detuvo, dejó de pastar y levantó su noble cabeza con las orejas girando como dos antenas sensibles. No fue un ruido lo que lo alertó, sino algo mucho más sutil, una vibración en el aire, una nota discordante en la sinfonía de la noche. Era el eco de un sufrimiento puro, la angustia de una vida inocente al borde del abismo. Sus fosas nasales se ensancharon, captando un olor que no pertenecía al campo, el olor del miedo y de la soledad más absoluta. Sus ojos, casi humanos en su expresividad, se fijaron en dirección a la granja abandonada, como si pudiera ver a través de la oscuridad y la distancia el pequeño milagro que pendía de un hilo. En ese preciso instante, tres mundos colisionaron sin saberlo. El de Daniela, que caminaba hacia un futuro vacío, creyendo haberse liberado de su pasado. El de Consuelo,
que desde la quietud de su hogar lanzaba una red de fe para salvar a un desconocido, y el del pequeño, cuyo llanto era un susurro a punto de ser apagado por la indiferencia del mundo. Centella, el noble caballo, se convirtió en el punto de convergencia, el mensajero elegido por una fuerza superior. Él era la respuesta a una oración que acababa de ser formulada, la herramienta de un milagro que ya se había puesto en marcha, movilizado por la compasión de una anciana y la voluntad divina. La noche se hizo más profunda y fría. En la pocilga, la vida del recién nacido era una flama diminuta y temblorosa, a punto de extinguirse. Los gruñidos de los cerdos, movidos por una curiosidad animal, se acercaban cada vez más al bulto indefenso en el lodo. El peligro era inminente, real, una pesadilla a punto de volverse tangible. Cualquier esperanza parecía una locura, una fantasía infantil en medio de una realidad brutal y despiadada. La balanza del destino estaba peligrosamente inclinada hacia la tragedia, esperando solo un empujón para que la oscuridad reclamara su victoria y silenciara para siempre el milagro que se negaba a morir. Una madre que abandona, una anciana que reza y un caballo que escucha. ¿Qué fuerza invisible puede tejer juntos hilos tan dispares en el tapiz del destino? La respuesta está más allá de la lógica, en ese territorio sagrado donde la fe se encuentra con lo imposible. La escena estaba lista, los actores en sus posiciones, y el cielo estaba a punto de mover su pieza más inesperada en este tablero de la vida y la muerte. Si alguna vez has sentido una angustia en el pecho sin una razón aparente, una preocupación por alguien que no conoces, comenta la palabra conexión y cuéntanos si crees que todos estamos unidos por lazos invisibles. Centella no se quedó quieto como una estatua. Una vez que la figura de Daniela se perdió en la negrura, el noble animal dio un paso cauteloso hacia adelante, sus grandes ojos fijos en el pequeño bulto que gemía en el fango. Con una delicadeza increíble para una criatura de su tamaño, estiró su cuello y con la suavidad de su hocico, empujó al bebé, alejándolo del lodo más profundo y de los cerdos que comenzaban a acercarse con una curiosidad peligrosa. Lo movió suavemente hacia un rincón un poco más seco, protegiéndolo con la muralla de su propio cuerpo. Se interpuso entre la inocencia y el peligro, como un soldado celestial que ha recibido una orden directa e ineludible del más alto comando. Entonces, irguió su cabeza hacia el cielo estrellado, infló sus poderosos pulmones y liberó un relincho que no era de este mundo. No fue el sonido de un animal asustado o enojado, sino una llamada clara, potente y sostenida, una nota musical cargada de una urgencia que parecía hacer vibrar la tierra misma. El sonido viajó por el valle silencioso, rebotó en las colinas lejanas y se derramó sobre el pueblo dormido como una ola. Era un grito de auxilio, una alarma divina, la sirena de un ángel guardián que anunciaba que una vida preciosa estaba en juego y que el tiempo se estaba agotando. Repitió el llamado, una y otra vez, negándose a permitir que la indiferencia de la noche se tragara su mensaje. Desesperado, el eco de ese relincho insólito rompió la monotonía de la vida del pueblo. En varias casas, las luces de las velas parpadearon al encenderse. Algunas personas se asomaron a sus ventanas confundidas. ¿Oíste eso, viejo?, le susurró una mujer a su marido. Es el Centella, ese caballo sin dueño. Seguro algo lo espantó. Pero había algo en la persistencia, en el tono casi humano de la llamada que generaba una inquietud colectiva. No era normal. Los animales del campo tienen sus ruidos, sus lenguajes, pero esto era diferente. Era un lamento, una orden, una súplica que se negaba a ser ignorada, sembrando una semilla de curiosidad y extrañeza en los corazones de los que escuchaban.
Fue en el alma de Consuelo donde el llamado de Centella encontró su verdadero destino. El sonido no llegó a sus oídos, sino que atravesó directamente su pecho, conectando con esa angustia que ya sentía. Se levantó de su mecedora de un salto, el rosario cayendo de su regazo. Su corazón, viejo y cansado, latía con la fuerza de un tambor de guerra. «Es una señal», se dijo a sí misma, con una certeza que desafiaba toda lógica. No había duda en su mente. La oración que había lanzado al cielo apenas unos minutos antes estaba siendo respondida. Dios no le había enviado un coro de ángeles, sino el grito solitario y potente de una de sus más nobles criaturas. Sin pensarlo dos veces, se envolvió en su rebozo raído, tomó la vieja lámpara de aceite que usaba para las emergencias y salió a la oscuridad. Sus huesos le protestaron, el aire frío de la noche le caló hondo, pero una fuerza sobrenatural impulsaba sus pies. No sabía a dónde iba exactamente, pero no necesitaba saberlo. El relincho de Centella, que seguía sonando a intervalos regulares, era su faro, la voz de Dios guiándola a través de las sombras. Cada paso era un acto de fe ciega, una demostración de que cuando el cielo llama, un corazón devoto no pregunta por qué, simplemente obedece y se pone en camino. Su viaje fue una pequeña odisea. El camino hacia las afueras del pueblo era irregular y traicionero en la oscuridad. La luz de su lámpara proyectaba sombras danzantes que parecían monstruos al acecho, y el sonido de los grillos y otros animales nocturnos creaba una sinfonía inquietante. Cualquier otra persona de su edad se habría dado la vuelta, vencida por el miedo o la prudencia. Pero Consuelo no sentía miedo. Murmuraba oraciones mientras caminaba, pidiendo a la Virgen que le diera fuerza a sus piernas y valentía a su espíritu. «Madre Santísima, no me dejes caer, guíame a donde me necesites», susurraba, su aliento formando pequeñas nubes blancas en el aire frío. A medida que se acercaba a la granja abandonada, el olor fétido de la pocilga se hizo más fuerte, pero también el relincho de Centella. El caballo seguía llamando, pero ahora con un tono diferente, más bajo, como si le estuviera diciendo que se diera prisa, que estaba cerca. Consuelo apuró el paso, su corazón latiendo desbocado, una mezcla de temor y expectación creciendo en su interior. ¿Qué encontraría allí? ¿Qué urgencia podría hacer que un animal se comportara de una manera tan extraordinaria? La respuesta estaba a solo unos metros de distancia, oculta en la inmundicia y custodiada por un guardián improbable. Estaba a punto de presenciar la prueba más grande de su fe. Cuando finalmente llegó al borde de la pocilga, la escena que la recibió la dejó sin aliento. A la luz temblorosa de su lámpara, la figura de Centella se erguía como un monumento oscuro y poderoso. Estaba de pie, inmóvil, con su cuerpo formando una barrera protectora. Detrás de él, en el fango, algo se movía débilmente. Consuelo levantó la lámpara, sus manos temblando. El caballo la miró, y en sus ojos enormes y oscuros, ella no vio la fiereza de una bestia, sino una inteligencia profunda y una calma solemne, como si le estuviera diciendo: «Por fin llegaste, te estábamos esperando». El terror inicial de Consuelo se transformó en una oleada de asombro y compasión. Se acercó con cuidado, rodeando al imponente animal. Centella no se movió, confiando plenamente en ella. Y entonces lo vio. Un pequeño bulto de harapos, manchado de lodo y suciedad, del que provenía el gemido más triste y desolador que jamás había escuchado. Su mente se negó a procesarlo por un segundo. ¿Un bebé? Aquí, en el lugar más inmundo y despreciable que uno pudiera imaginar. Era una visión infernal, un sacrilegio contra la vida misma. Se llevó una mano a la boca para ahogar un grito de horror y de pena. La realidad la golpeó con la fuerza de un rayo. El bebé estaba vivo, estaba frío, cubierto de inmundicia,
pero sus pequeños miembros se movían, luchando instintivamente por sobrevivir en un mundo que lo había recibido con la más cruel de las indiferencias. Centella había evitado que los cerdos se acercaran. Había usado su propio calor corporal para protegerlo del frío de la noche y había llamado sin descanso hasta que llegó la ayuda. Consuelo comprendió en ese instante que no estaba presenciando una coincidencia, sino un milagro en su forma más cruda y poderosa. Dios había obrado a través de ese animal. Sin importarle el lodo, ni el olor, ni el frío, Consuelo entró en la pocilga. Se arrodilló, sintiendo el fango espeso y helado filtrarse a través de su falda. Con una ternura infinita, recogió al bebé en sus brazos. El pequeño cuerpo estaba rígido por el frío, su piel pegajosa y su llanto apenas un susurro. Lo acunó contra su pecho, tratando de transmitirle todo el calor y el amor que su viejo corazón podía contener. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas arrugadas, lágrimas de tristeza por la crueldad del mundo, pero también de una inmensa gratitud por haber llegado a tiempo. Mientras lo envolvía con su propio rebozo para protegerlo del frío, lo miró a la cara. A pesar de la suciedad, pudo ver la perfección de sus pequeños rasgos, la inocencia pura de un alma recién llegada. Y en ese momento supo cuál sería su nombre. «Ángel», le susurró al oído con la voz quebrada por la emoción. «Te llamarás Ángel, mi niño, porque un ángel del cielo te ha protegido esta noche y otro te ha encontrado». Era un bautismo improvisado, una promesa de que, a partir de ese momento, él nunca más estaría solo ni desamparado. Antes de irse, se volvió hacia Centella. El caballo seguía allí, observándola en silencio. Sus miradas se cruzaron, y Consuelo sintió una conexión que iba más allá de las palabras. «Gracias», le dijo con el corazón en la mano. «Gracias, noble criatura, que Dios te bendiga siempre». El caballo pareció entender. Dejó escapar un suave resoplido, como una misión cumplida, y luego, con la misma elegancia silenciosa con la que había aparecido, se dio la vuelta y se perdió en la oscuridad de los campos, dejando atrás el milagro que había puesto en marcha. Consuelo sabía que nunca olvidaría a aquel Salvador de 4 patas. Su regreso al pueblo fue un espectáculo surrealista. Con el pequeño ángel acunado en sus brazos, caminó de vuelta, esta vez sintiendo el peso no del cansancio, sino de una responsabilidad sagrada. Algunos vecinos, cuya curiosidad había vencido al sueño, salieron a su encuentro con faroles. Al ver lo que llevaba en brazos, el murmullo se convirtió en un silencio de estupefacción. «¿Qué es eso, doña Consuelo?», preguntó un hombre. «Es un milagro», respondió ella, con la voz firme a pesar de la emoción. «Es un niño que Dios me ha mandado a encontrar». La noticia corrió por las callejuelas del pueblo como un reguero de pólvora encendida. En cuestión de minutos, la humilde casa de Consuelo se llenó de mujeres curiosas y preocupadas. El escándalo inicial de un bebé abandonado fue rápidamente eclipsado por los detalles increíbles de la historia. Lo encontró en la pocilga de los Valdés. El caballo Centella la guió hasta allí. Estaba ileso entre los cerdos. La historia crecía con cada boca que la contaba, transformando un acto de crueldad despreciable en una leyenda de intervención divina que dejaría una marca imborrable en la memoria colectiva del pueblo. Dentro de la casa se desató una febril actividad. Mientras Consuelo le contaba la historia a sus vecinas más cercanas, otras mujeres se movilizaron. Trajeron agua tibia en palanganas, jabón, paños limpios y ropita de bebé que había pertenecido a sus propios hijos o nietos. Con un cuidado infinito, limpiaron la suciedad del cuerpo de Ángel, revelando una piel pálida y delicada. Lo vistieron y lo envolvieron en mantas cálidas. El llanto del niño era débil, su respiración superficial.
La euforia del rescate dio paso a una nueva y angustiosa preocupación. ¿Lograría sobrevivir a la terrible experiencia? El amanecer trajo consigo no solo la luz, sino también el juicio y el chisme. Mientras la mayoría veía la historia como un milagro, algunos, los más cínicos, comenzaron a susurrar. ¿Y quién será la madre? Seguro una de las muchachas del pueblo que andaba en malos pasos. Pobre Consuelo. A su edad, ¿qué va a hacer con un niño? Las críticas y las dudas flotaban en el aire, amenazando con manchar la pureza del acontecimiento. La sociedad, con su tendencia a buscar culpables y a juzgar, representaba un nuevo obstáculo, una prueba para la fe de la anciana y de aquellos que creían en el milagro. Consuelo escuchaba los rumores, pero no dejó que la envenenaran. Cuando una vecina particularmente chismosa le preguntó directamente quién creía que era la desvergonzada, Consuelo la miró, con sus ojos claros y llenos de una autoridad moral inquebrantable. La madre que lo abandonó ya tendrá que rendirle cuentas a Dios, dijo con voz serena, pero firme. A mí, Dios me lo puso en el camino para que fuera su madre ahora, y eso es todo lo que importa. Con esas palabras, zanjó la discusión y dejó claro que no toleraría que nadie hablara mal del niño que ahora consideraba su propio hijo. En la soledad de la noche, con Ángel durmiendo en una cuna improvisada junto a su cama, Consuelo enfrentó sus propios miedos. Era vieja, sus fuerzas ya no eran las de antes, vivía de una pequeña pensión y de lo que cultivaba en su huerto. ¿Cómo podría criar a un niño? ¿Tendría la paciencia, la energía, el dinero? El peso de la responsabilidad la abrumó por un momento. Miró a su pequeño Ángel, tan frágil, tan dependiente, y entonces una paz inmensa la inundó. Esto no era una carga, era un regalo. Era la última y más hermosa misión que Dios le había encomendado. Su fe, una vez más, aplastó sus dudas. Mientras tanto, a muchos kilómetros de distancia, en el bullicio de un pueblo más grande, Daniela intentaba desesperadamente perderse. Se había refugiado en una posada barata, pagando con las pocas monedas que le quedaban. Buscaba el alivio, la sensación de libertad que había anhelado, pero en su lugar encontró un vacío aún más grande y aterrador. El silencio en su habitación era ensordecedor, un lienzo en blanco sobre el cual su mente proyectaba una y otra vez el débil gemido de su hijo. Cerraba los ojos y veía su carita, no como un recuerdo, sino como una acusación. Su intento de escape se convirtió en una tortura psicológica. Cada vez que salía a la calle, parecía que el mundo entero conspiraba para recordarle su pecado. Veía madres cargando a sus bebés, escuchaba risas infantiles que le taladraban el cerebro, veía ropa de niño tendida en los balcones. Todo era un recordatorio de la vida que había desechado en el fango. El alivio que había sentido al abandonar a su hijo se había podrido, transformándose en una gangrena de culpa que le consumía el alma desde dentro. La libertad que creía haber comprado tenía el precio de su propia humanidad. Dejó de comer. El sueño se convirtió en un campo de batalla donde era asediada por pesadillas horribles. Soñaba con el relincho furioso de un caballo gigante, con los ojos acusadores de los cerdos y siempre, siempre con el llanto de un bebé que se hacía cada vez más fuerte hasta que la despertaba gritando en la oscuridad. Empapada en un sudor frío, su apariencia ya descuidada se deterioró rápidamente. Sus ojos se hundieron, su piel adquirió un tono ceniciento. Se estaba convirtiendo en un fantasma, atormentada no por un espíritu, sino por el espectro de su propia conciencia. La noticia del milagro, como todas las historias extraordinarias, viajó más rápido que el viento. Un día, mientras estaba sentada en una banca del mercado, tratando de ignorar el hambre que le roía las entrañas, escuchó a dos mujeres que venían de su región. Hablaban con excitación sobre un suceso increíble.
Un bebé abandonado en una pocilga y un caballo lo salvó. Daniela sintió que el mundo se detenía. Cada detalle que contaban era una puñalada en su conciencia. El pueblo, la granja abandonada, la anciana piadosa. Su plan no había funcionado. La naturaleza no había seguido su curso. El impacto de esa revelación fue devastador. Su hijo no estaba muerto, no había sido borrado del mundo. Por el contrario, su existencia se había convertido en una leyenda, en un milagro celebrado por todos. El acto que ella había cometido en la oscuridad, esperando que fuera un final secreto y sucio, había sido el catalizador de un evento divino que ahora estaba en boca de todos. No había escapado de su fracaso. Sin saberlo, lo había convertido en un testimonio público de la gracia de Dios, una gracia de la que ella se había excluido voluntariamente. La ironía era tan cruel que le robó el aliento. De vuelta en el pequeño pueblo, la lucha de Ángel por la vida se convirtió en el centro de atención de la comunidad. A los pocos días de su rescate, el niño cayó enfermo. Una fiebre alta se apoderó de su frágil cuerpo, dejándolo lánguido y sin fuerzas para llorar. El viejo médico del pueblo, un hombre de buena voluntad pero con recursos limitados, lo examinó y sacudió la cabeza con preocupación. Sufrió mucho frío y está muy débil, Consuelo. Solo un milagro puede salvarlo ahora. Esas palabras cayeron como una sentencia sobre la anciana, poniendo su fe a la prueba más dura. Pero el primer milagro ya había ocurrido y había preparado el terreno para el segundo. La historia de Centella y el rescate había unido al pueblo de una manera que nada más había logrado en años. La comunidad, que al principio se había mostrado chismosa y dividida, ahora se unió en un frente común para salvar al pequeño Ángel. No lo veían como el hijo de una desconocida pecadora, sino como nuestro niño del milagro. Era un símbolo de que Dios no los había abandonado y no estaban dispuestos a dejarlo ir. Las mujeres organizaron cadenas de oración en la iglesia. Los hombres hicieron una colecta para comprar medicinas más caras en la ciudad. La gente llegaba a la casa de Consuelo a todas horas, no con chismes, sino con caldos calientes para ella, con remedios caseros para el niño, o simplemente para sentarse en silencio y ofrecer su apoyo. La pequeña casa de adobe se convirtió en un santuario de esperanza, un lugar donde la fe colectiva de todo un pueblo se concentraba en la frágil respiración de un bebé. Consuelo no se apartó de su lado ni un segundo. Lo sostuvo en sus brazos día y noche, enfriando su frente con paños húmedos, susurrándole al oído. Le contaba la historia de un caballo valiente y noble que era su ángel guardián. Le cantaba viejas canciones de cuna que no había cantado en 50 años. Y en cada momento sentía cómo el amor por ese niño echaba raíces profundas en su alma. Un amor feroz, incondicional, el amor de una verdadera madre. El vínculo entre la anciana y el bebé se forjó en esa vigilia desesperada, una conexión tan fuerte que ni la fiebre ni la muerte se atreverían a romper. La tensión en el pueblo era palpable. Cada mañana, la primera pregunta que todos se hacían era ¿cómo amaneció el niño? La supervivencia de Ángel se había convertido en la supervivencia de la esperanza de todos. La conexión afectiva entre el niño y la comunidad se había vuelto indestructible. Él era la prueba viviente de que los milagros eran posibles y su lucha era la lucha de todos contra la oscuridad y la desesperación. Su pequeño corazón latía ahora al unísono con el corazón de todo un pueblo. La enfermedad alcanzó su punto crítico en la 7ª noche. La fiebre de Ángel ardía. Su respiración era un hilo apenas perceptible. El médico dijo que no se podía hacer más, que todo estaba en manos de Dios. Consuelo, agotada pero con una fe inquebrantable, lo sostuvo contra su pecho y comenzó a rezar su oración más desesperada. No pidió por ella, no pidió por el pueblo,
Pidió únicamente por la vida de ese inocente, ofreciendo la suya a cambio si fuera necesario. El destino del niño del milagro pendía de un hilo, y solo una intervención divina podría evitar que se rompiera. En medio de la adversidad, la belleza del espíritu humano comenzó a brillar con más fuerza. La historia de Ángel había trascendido las fronteras del pueblo. Un periodista de un periódico regional llegó, atraído por los rumores del niño milagro y el caballo fantasma. Al principio, la gente desconfiaba, pero al ver la genuina preocupación de la comunidad, el periodista se dio cuenta de que estaba ante algo más que una simple historia de interés humano. Estaba presenciando un acto de fe colectivo, una manifestación de amor puro que desafiaba la lógica moderna. La presencia del periodista añadió una nueva capa de presión, pero también de esperanza. Si la historia se publicaba, tal vez llegaría ayuda de fuera, mejores médicos, más recursos. Consuelo, sin embargo, no pensaba en eso. Su mundo se había reducido a la pequeña cuna y al rostro febril de Ángel. Le hablaba constantemente, contándole sobre el sol, las flores y, sobre todo, sobre Centella. «Él no te va a dejar, mi vida», le susurraba. «Tu ángel guardián está ahí afuera, velando por ti. Tienes que ser fuerte como él». Mientras Consuelo velaba a Ángel, la figura de Centella comenzó a adquirir proporciones míticas. Algunos juraban haberlo visto por las noches, parado en una colina cercana, vigilando la casa de Consuelo desde la distancia. Otros decían que su relincho se escuchaba a veces en el viento, como un murmullo de aliento. El caballo se había convertido en el santo patrón no oficial del pueblo, un recordatorio tangible de que lo divino podía manifestarse en las formas más humildes e inesperadas. Dejaban manzanas y cubos de agua fresca en los campos, ofrendas para el guardián silencioso. La crisis de Ángel fortaleció a Consuelo de una manera que nunca hubiera imaginado. Descubrió una reserva de energía y determinación que creía perdida con la edad. El cuidado del niño le dio un propósito renovado, un motivo para levantarse cada mañana y luchar. El amor maternal, dormido en ella durante décadas, desde que perdió a su propio hijo siendo un bebé, resurgió con una fuerza arrolladora. Ángel no solo había sido rescatado por ella, de muchas maneras, él también la estaba rescatando a ella de una vejez solitaria y silenciosa. Este desarrollo del vínculo entre Consuelo y Ángel fue el verdadero corazón de la historia. No era solo el de una salvadora y un rescatado, sino el de dos almas solitarias que se encontraron en las circunstancias más extrañas para sanarse mutuamente. A través de sus cuidados, sus canciones de cuna y sus oraciones susurradas, Consuelo estaba tejiendo un lazo de amor tan real y tangible como un cordón umbilical. Estaba nutriendo al niño no solo con leche y medicinas, sino con la fuerza de su espíritu inquebrantable. La comunidad, al presenciar esta devoción, se sintió profundamente conmovida e inspirada. Vieron en Consuelo el epítome de la caridad y la fe cristiana. Su ejemplo silenció a los últimos cínicos y chismosos. Ya nadie se preguntaba de dónde venía el niño, ahora solo importaba que se quedara. Se convirtieron en una gran familia extendida para Ángel, con Consuelo como su matriarca. La tragedia inicial se estaba transformando lentamente en la más hermosa de las bendiciones, uniendo a la gente como nunca antes. La tensión alcanzó su punto álgido. El destino de Ángel y con él el espíritu del pueblo pendía de la balanza. ¿Sería suficiente el amor de una anciana y las oraciones de una comunidad para desafiar a la muerte? La respuesta definiría el futuro de todos ellos. Si alguna vez has visto a tu comunidad unirse para apoyar a alguien en un momento difícil, comenta la palabra unidad y comparte cómo ese acto de solidaridad te hizo sentir. La séptima noche fue un descenso al corazón de la angustia.
La pequeña flama de la vida de Ángel parpadeaba, amenazando con extinguirse con cada respiración superficial y entrecortada. El calor que emanaba de su cuerpecito era antinatural, una fiebre voraz que lo consumía desde adentro. El viejo médico del pueblo, con la impotencia pintada en el rostro, había dicho sus últimas palabras. Hicimos todo lo posible. Ahora solo un milagro puede salvarlo. La casa de Consuelo, antes un hervidero de actividad y esperanza, se sumió en un silencio denso y pesado, el silencio que precede a la tragedia. Cada segundo se estiraba en una eternidad, y el aire estaba tan cargado de oraciones y miedo que casi se podía tocar. La crueldad del acto de Daniela alcanzaba ahora su consecuencia más devastadora. El abandono en el fango no había logrado matar al niño, pero había sembrado en su frágil cuerpo una semilla de muerte que ahora florecía de manera implacable. El verdadero clímax de esa violencia no fue el momento en que lo dejó en la pocilga, sino esta lenta y agónica batalla en la penumbra de una habitación humilde. La indiferencia de una madre desesperada se había transformado en un enemigo invisible que ni el amor de Consuelo ni la solidaridad de todo un pueblo parecían capaces de derrotar. Era la prueba final, el último asalto de la oscuridad contra la luz que se había atrevido a desafiarla. Consuelo sentía que sus propias fuerzas la abandonaban. Llevaba días sin dormir, apenas comiendo, sosteniendo al niño, rezando, hasta que las palabras perdían su significado y se convertían en un murmullo del alma. Miraba el rostro enrojecido de Ángel y sentía una desesperación tan profunda que amenazaba con ahogarla. Por primera vez en su larga vida de fe, una duda helada se deslizó en su corazón. ¿Y si Dios no la escuchaba esta vez? ¿Y si el milagro del rescate había sido solo un preludio para un dolor aún mayor? Se sentía al borde de un abismo, sosteniendo un tesoro que se le escapaba de las manos. En ese momento de 1900, quiebre, cuando el agotamiento y la pena estaban a punto de vencerla, encontró una última reserva de fortaleza. No era una fuerza física, sino espiritual. Se dio cuenta de que ya no bastaba con pedir, tenía que ofrecer, tenía que hacer un pacto con el cielo, un sacrificio final para demostrar la profundidad de su amor. Se arrodilló junto a la cuna improvisada, un gesto que sus rodillas doloridas apenas soportaron, y levantó su rostro bañado en lágrimas hacia el techo oscuro, como si pudiera ver a través de él y hablar cara a cara con el Creador del universo. Su voz, al principio un susurro roto, fue ganando fuerza. «Padre mío, Dios Todopoderoso», comenzó, en una conversación íntima y desesperada. «Me diste el regalo de encontrar a este angelito, me permitiste amarlo como si fuera mío. No te pido que me quites este dolor, te pido que se lo quites a él. Ya he vivido mi vida, Señor. Ha sido una vida buena y llena de tu gracia. Te la ofrezco ahora. Tómame a mí en su lugar. Deja que mis viejos pulmones dejen de respirar, pero que los suyos se llenen de aire. Te lo ruego, te lo suplico. Haz un último milagro. Salva a mi niño». Fue una oración sin adornos, una súplica cruda y visceral nacida del amor más puro. Al pronunciar esas palabras, una extraña calma la invadió, la paz de quien ha entregado todo y ya no tiene nada que perder. Se quedó arrodillada, exhausta y vacía, esperando una respuesta, una señal, cualquier cosa. Afuera, la noche estaba completamente quieta. No había viento, no había luna, solo un silencio profundo y expectante, como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando la decisión que se tomaría en esa humilde casita de adobe. La balanza del destino de Ángel estaba en el punto exacto de equilibrio. Y entonces ocurrió. No fue un trueno ni un rayo de luz. Fue algo mucho más sutil y profundo.
Una corriente de aire fresco e inexplicable se coló en la habitación, haciendo danzar la llama de la veladora. La ventana estaba cerrada, la puerta también. El aire olía a campo limpio, a tierra mojada después de la lluvia, y trajo consigo, o eso le pareció a Consuelo, el eco lejano y casi imperceptible de un relincho. Fue un instante, un soplo, pero cambió la atmósfera del cuarto por completo. El aire pesado y febril se disipó, reemplazado por una sensación de claridad y serenidad. Consuelo levantó la vista justo en ese momento. Un rayo de luz de estrella que había logrado atravesar una pequeña rendija en el techo de tejas cayó directamente sobre el rostro de Ángel. Era una luz pálida, plateada, que parecía acariciar su frente sudorosa. En ese preciso instante, el niño, que había estado lánguido y casi inerte, se estremeció. Sus pequeños puños se cerraron, su pecho se infló con una bocanada de aire profunda y sonora, y luego liberó no un gemido débil, sino un llanto fuerte, claro y lleno de vida. Un llanto que no era de dolor, sino de hambre, de protesta, de existencia. La fiebre se había roto. Así de simple, así de milagroso. Consuelo se acercó temblando y le tocó la frente. Estaba fresca. El calor abrasador había desaparecido, dejando en su lugar la calidez normal de un bebé sano. Las mejillas del niño recuperaban su color rosado. Sus ojos se abrieron por un momento, claros y alertas, antes de cerrarse de nuevo en un sueño pacífico y profundo. El milagro no había sido un estruendo, sino un susurro, una respuesta silenciosa pero inequívoca a la oración de una anciana que había ofrecido su propia vida por la de un niño que no era suyo. Consuelo cayó sentada en el suelo. Las fuerzas la abandonaron por completo, pero esta vez no por la desesperación, sino por el alivio abrumador. Sollozó incontrolablemente, un llanto de gratitud tan profundo que le sacudía todo el cuerpo. Reía y lloraba al mismo tiempo, besando las manitas de Ángel, agradeciendo a Dios, a la Virgen y al ángel de 4 patas que, estaba segura, seguía velando por ellos desde la distancia. La oscuridad había pasado, la prueba había sido superada. El niño del milagro viviría, y con él la fe de todo un pueblo renacía con una fuerza arrolladora. La noticia del llanto saludable de Ángel se esparció por el pueblo antes del amanecer. Las mujeres que mantenían una vigilia silenciosa afuera de la casa lo escucharon y corrieron a compartir la buena nueva. «¡Está llorando! ¡El niño está llorando de verdad!». La noticia voló de puerta en puerta y un suspiro colectivo de alivio pareció recorrer cada rincón del pueblo. La tensión que los había mantenido en vilo durante días se rompió, dando paso a una alegría pura y contagiosa. La gente salió de sus casas, se abrazaron. Algunos lloraban de felicidad. Era una victoria personal para cada uno de ellos. El amanecer de ese día no fue un amanecer cualquiera. El sol pareció brillar con más intensidad. Los colores del campo se veían más vivos. El aire se sentía más ligero. El pueblo entero se reunió frente a la pequeña iglesia para una misa improvisada de acción de gracias. El viejo sacerdote, con la voz quebrada por la emoción, habló del poder de la fe y de cómo el amor de una comunidad había invocado la gracia de Dios. Ángel ya no era solo un bebé rescatado, era un santo viviente, un símbolo tangible de que, incluso en los lugares más olvidados, el cielo sigue escuchando. Este segundo milagro, el de la curación, cimentó la leyenda para siempre. Ya no había escépticos. La historia de Centella, Consuelo y Ángel se convirtió en el relato fundacional de una nueva era para el pueblo, una historia que los abuelos contarían a sus nietos por generaciones. Demostró que la intervención divina no era un evento único, sino una promesa continua. El rescate fue el acto 1, la sanación,
El acto 2. La fe del pueblo había sido probada en el fuego y había salido más fuerte y brillante que nunca. Y mientras el pueblo celebraba la vida, Daniela enfrentaba su propia muerte en vida. La noticia del rescate la había quebrado, pero la había dejado en un limbo de culpa y negación. Vagaba por las calles del otro pueblo como un alma en pena, sin rumbo ni propósito. La noche en que la fiebre de Ángel alcanzó su punto más crítico, ella también tocó fondo. Consumida por el hambre, la falta de sueño y el tormento psicológico, se desplomó en un callejón oscuro, su cuerpo finalmente rindiéndose a la tortura que su alma ya no podía soportar. El narrador omnisciente nos revela que en el preciso instante en que Consuelo hacía su pacto con Dios y el milagro de la sanación ocurría en 1900. Jalisco, Daniela tuvo un sueño o una visión. Vio a un majestuoso caballo oscuro que la miraba con ojos acusadores y detrás de él el rostro de su hijo, no enfermo ni moribundo, sino sano y sonriente en los brazos de una anciana. Despertó del desmayo con un grito, pero no era un grito de terror, sino de una comprensión absoluta y dolorosa. La barrera de odio y resentimiento que había construido a su alrededor se hizo añicos para siempre. Entendió que al abandonar a su hijo, no solo había intentado borrarlo a él, sino también la posibilidad de la gracia en su propia vida. Y a pesar de su acto, esa gracia había florecido de todos modos, protegiendo al niño y creando un milagro a su alrededor. Se dio cuenta de que no podía huir de su pecado, porque su pecado se había convertido en la historia de salvación de todo un pueblo. Su caída al abismo de la desesperación coincidió con el clímax de la fe en su hogar, como dos lados de una misma moneda divina, preparando el escenario para el único camino que le quedaba, el de la rendición. El clímax de la historia no fue solo la supervivencia de un niño, sino la colisión de dos fuerzas opuestas, la fe inquebrantable y la desesperación absoluta. La victoria de la fe no solo salvó una vida, sino que también rompió el espíritu endurecido de la antagonista, abriendo una grieta por la que, quizás, la luz del perdón podría eventualmente entrar. El milagro fue completo, sanó al niño, unió al pueblo y destruyó la fortaleza de odio de la madre, dejando solo las ruinas de una mujer rota, lista para ser reconstruida. Si alguna vez has presenciado una recuperación que parecía imposible, comenta «milagro» y comparte esa chispa de esperanza. Rota, vacía y sin más defensas contra la verdad, Daniela comenzó el lento peregrinaje de regreso. No la impulsaba la esperanza de ser perdonada, ni el deseo de reclamar lo que había abandonado. Era una fuerza más primitiva, la necesidad de un alma en pena de volver al lugar de su crimen para enfrentar a sus fantasmas. Cada paso en el polvoriento camino de vuelta a Jalisco era un acto de penitencia. Ya no era la mujer dura y llena de resentimiento que había huido. Era una sombra, una cáscara vaciada por la culpa, cuyo único propósito era presenciar con sus propios ojos el milagro que había nacido de su más oscuro pecado. El caballo de su pesadilla la había quebrado. La había obligado a mirar el abismo de su propia alma. Su llegada al pueblo fue silenciosa, casi fantasmal. Entró al atardecer, la misma hora en que había cometido su acto, como si el tiempo se hubiera curvado sobre sí mismo. La gente la reconoció al instante. Las conversaciones se detuvieron, las miradas se clavaron en ella. No eran miradas de curiosidad, sino de un desprecio frío y afilado. Los murmullos la siguieron como una jauría de perros invisibles, cada susurro una piedra lanzada a su ya lapidada conciencia. Es ella, la mala madre, tiene el descaro de volver. La vergüenza que había tratado de enterrar en la soledad ahora era un espectáculo público, una capa de alquitrán y plumas que la comunidad le imponía con su juicio silencioso pero unánime.
La comunidad, que había despertado a la compasión por un bebé indefenso, ahora se erigía como un muro de resentimiento contra ella. Habían protegido al niño, lo habían sanado con sus oraciones y su amor, y ahora veían a la fuente de todo ese sufrimiento caminar entre ellos. Para el pueblo, ella no era una mujer arrepentida, sino la encarnación de la crueldad, una amenaza para la paz que tanto les había costado construir alrededor de Ángel. No hubo gritos ni insultos directos. No fue necesario. El rechazo colectivo era tan palpable que el aire mismo parecía denso y difícil de respirar a su paso. Una clara señal de que no era bienvenida en ese lugar que había santificado su crimen. Siguiendo un instinto que no comprendía, sus pies la llevaron directamente a la humilde casa de Consuelo. Y allí la vio. La anciana estaba sentada en una mecedora en el porche, bañada por la luz dorada del final de la tarde. En sus brazos sostenía a un bebé sano, sonriente, que balbuceaba y jugaba con las cuentas de su rosario. La escena era un cuadro de amor y paz tan perfecto que le dolió físicamente. Era la vida que ella había desechado, floreciendo en un jardín cuidado por otras manos. El contraste entre esa imagen de luz y su propia oscuridad era un abismo infranqueable. Las dos madres, la que dio la vida y la que la salvó, finalmente estaban cara a cara. Daniela se detuvo a unos metros, incapaz de dar un paso más. No podía hablar. Las palabras se ahogaban en el nudo de su garganta. Fue Consuelo quien rompió el silencio, su voz serena, sin rastro de sorpresa, como si la hubiera estado esperando. «Sabía que vendrías», dijo suavemente, y esa simple frase, desprovista de acusación, fue todo lo que se necesitó para que la última represa de Daniela se rompiera. Cayó de rodillas en el suelo polvoriento y el llanto que había contenido durante semanas brotó en un torrente desgarrador, un sonido animal de dolor, arrepentimiento y autodesprecio absoluto. «Lo siento», logró decir entre sollozos que le partían el cuerpo. Yo no sé por qué, estaba tan sola, tan llena de odio». No intentó justificarse, simplemente confesó su miseria, su vacío, la negrura que la había llevado a cometer un acto impensable. Confesó no solo a Consuelo, sino a la tierra que pisaba, al cielo que la cubría y al niño cuyo gorjeo feliz era a la vez la prueba de su pecado y de la inmensa gracia de Dios. Era una confesión total, la rendición incondicional de un alma que ya no podía soportar el peso de sí misma y que solo anhelaba el fin de su tormento. Consuelo la observó arrodillada, una figura patética y rota, y en su corazón no encontró ni una pizca de odio, solo una inmensa y profunda piedad. Se levantó lentamente, acunando a Ángel, y se acercó a Daniela. «El odio es una carga muy pesada, hija», dijo con una voz maternal. «Mi corazón no tiene suficiente espacio para albergar el amor que siento por este niño y el rencor hacia ti. Y si debo elegir, elijo siempre el amor». Miró a Daniela a los ojos y pronunció las palabras que la mujer rota no se atrevía a esperar. «Yo te perdono, no para que tú encuentres paz, sino para que este niño pueda crecer en un mundo donde el perdón es posible». Entonces, Consuelo hizo algo extraordinario. Se inclinó y sostuvo a Ángel frente a Daniela, permitiéndole ver de cerca, por primera vez, el rostro de su hijo. Un rostro sano, curioso, con unos ojos grandes que lo miraban sin juicio. Daniela extendió una mano temblorosa y, por un instante, rozó la suave mejilla del bebé. Ese simple contacto fue como una descarga eléctrica, una mezcla de dolor insoportable y una extraña y purificadora conexión. Fue un momento de gracia terrible y hermosa, un adiós y un hola, todo en uno. En ese instante supo que nunca podría ser su madre, pero que quizás algún día podría volver a ser humana.
La justicia de los hombres, sin embargo, debía seguir su curso. Alertado por los vecinos, el alguacil del pueblo llegó poco después. Daniela no opuso resistencia alguna. Aceptó su destino con una calma que sorprendió a todos. La calma de quien ha sido liberado de una prisión interna mucho peor que cualquier cárcel física. Su juicio y su condena fueron noticia, pero en el pueblo la historia se contó de otra manera. Se habló de que su verdadero castigo no eran los años tras las rejas, sino el tener que vivir con el conocimiento del milagro que ella misma había provocado y del que nunca podría ser parte. Pasaron 6 años. El tiempo, como un río paciente, suavizó los bordes afilados de la tragedia y regó las semillas de la curación. El pequeño pueblo de Jalisco no era el mismo. El milagro lo había revitalizado, llenándolo de un renovado sentido de comunidad y propósito. Y en el corazón de esa comunidad estaba Ángel, un niño de 6 años de risa contagiosa y ojos brillantes, lleno de una vitalidad que desmentía su trágico comienzo. Corría por las calles de tierra, jugaba en la plaza, y todos en el pueblo lo llamaban nuestro niño, porque en verdad pertenecía a todos. Ángel fue criado por Consuelo, quien, contra todo pronóstico, parecía rejuvenecer con cada año que pasaba. El amor del niño era su elixir. Él la llamaba Abue, y ella era su mundo entero. Le había contado la historia de su llegada, no como un cuento de terror sobre el abandono, sino como una leyenda mágica sobre un ángel guardián con crin y cascos que lo había protegido hasta que ella llegó. Para Ángel, su vida no comenzó con un acto de crueldad, sino con un acto de amor divino, una narrativa que lo llenó de fe y de un profundo sentido de gratitud por cada nuevo día. Daniela cumplió su condena. Al salir, no regresó a Jalisco. Se trasladó a una ciudad lejana y, fiel a una promesa silenciosa que se hizo a sí misma, ingresó en un convento donde cuidaban a niños huérfanos. Encontró su redención no en el olvido, sino en el servicio anónimo. Dedicó el resto de su vida a dar el amor y el cuidado que una vez le negó a su propio hijo. De vez en cuando recibía una carta de consuelo con una fotografía de un ángel sonriente. Cada foto era una espina de dolor y un bálsamo de paz, un recordatorio de que incluso de las peores cenizas, la gracia de Dios puede hacer florecer una vida nueva. La historia concluye donde comenzó la leyenda, junto a la iglesia del pueblo. La comunidad, en un acto de gratitud perpetua, había construido un hermoso abrevadero de piedra. Una placa de bronce, pulida por el sol y las manos de los fieles, tenía una simple inscripción: para Centella, el caballo que escuchó la oración de un ángel. Se había convertido en un lugar de peregrinación. Allí vemos al pequeño Ángel, de pie sobre una piedra para alcanzar el borde, colocando con cuidado una manzana roja y brillante en el abrevadero. Es un ritual que repite cada semana. De repente, una figura majestuosa emerge de los campos. Es Centella, más viejo, pero igual de noble. Se acerca tranquilamente al abrevadero, toma la manzana con delicadeza y mira al niño con sus ojos sabios y profundos. Ángel sonríe sin miedo, como quien saluda a un viejo amigo, a su guardián. El ciclo se ha cerrado. El dolor se ha transformado en amor, el abandono en comunidad y el acto de crueldad de una madre en el legado eterno de fe de todo un pueblo, un recordatorio de que los milagros más grandes a menudo dependen de un acto de perdón. Si crees en el poder transformador del perdón para sanar las heridas más profundas, comenta perdón y comparte tu luz con nosotros.